Hola, si no habéis visto la primera parte de este vídeo, os recomiendo que la veáis porque allí aclaro muchas de las dudas que surgieron con las teselas de CD. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar más en la parte en la que se pintan las teselas y en la del horneado. Y después también os voy a dar algunos detalles sobre dónde podéis colocar las teselas o con qué las podéis pegar, etcétera, que también han surgido dudas sobre eso. Así que siguiendo con lo que habíamos dejado en el anterior vídeo, yo tengo aquí las teselas ya cortadas. Sabéis que yo las hice de 1 por 1 y que las podéis hacer del tamaño y de la forma que vosotros queráis, ¿vale? Aquí están, así que las vamos a pintar. Una de las preguntas que más me han hecho es ¿con qué se pintan las teselas? Bueno, podéis pintarlas con muchos tipos de pintura. Yo los que he probado son la pintura acrílica, la témpera líquida y la pintura para vidrio. En este caso yo he probado la pintura opaca. La vitral no la he probado todavía, pero bueno, yo creo que la vitral la dejo más para el vidrio en sí, no para las teselas. Bueno, para aplicar la pintura hay dos formas. Podéis aplicarla con el pincel o directamente del bote si es pequeño. Entonces, el de vidrio es pequeñito y yo lo voy a aplicar directamente de él a la tesela. Veis que no he cubierto toda la tesela porque al ponerle el otro encima se extiende la pintura y ya cubre todo el cuadradito, ¿vale? La otra forma, como os he dicho, es con el pincel. Con el pincel voy a aplicar la témpera líquida. Voy a poner un poquito aquí. Y lo que voy a hacer voy a coger un pincel más pequeño. Cogemos la tesela y le damos unos toquecitos. Y una vez pintada, otra vez ponemos la otra encima, apretamos un poco y ya se extiende la pintura por la tesela. Voy a pintarlo también con la pintura acrílica que os he dicho y así veis la diferencia entre las tres. Aplicáis aquí la tesela y una vez así pintadas las podéis meter en el horno. ¿Qué pasa? Podéis esperar a que estén secas o podéis meterlas ya directamente después de pintarlas, no tenéis que esperar. Bueno, aquí tengo la bandeja del horno y el papel de aluminio. Tenéis que pegar bien el papel de aluminio a la base de la bandeja. No pegarlo con nada, sino que se quede bien plano y que esté bien en contacto con la base, porque las teselas tienen que estar en contacto con la base del horno. Me habéis dicho muchos que no se os hinchaban las teselas ni se os hacían. Eso es muy probable que sea porque no están en contacto del todo con la base. Tenéis que aseguraros de, por ejemplo, aquí yo tengo el papel más levantado por aquí, pues por ahí no pondré las teselas, las pondré sobre la parte que tiene más contacto con la base. Así que voy a poner las tres teselas que acabamos de hacer y os recuerdo que esta está hecha con pintura para vidrio, esta con témpera líquida y esta con pintura acrílica. Bueno, mientras están las teselas en el horno voy a responder las dudas que teníais sobre el proceso de horneado, que han sido muchísimas. En primer lugar, si es tóxico meter los CDs en el horno. A ver, yo llevo mucho tiempo haciendo estas teselas, todavía no me ha pasado nada, igual a los 50 años desarrollo una enfermedad por culpa de meter los CDs en el horno, no lo sé. La verdad es que yo soy bastante pasota para esas cosas y bueno, por meter alguna vez el plastiquito de los CDs en el horno no creo que pase nada.
pero entiendo que estáis preocupados, entiendo que la gente pues piense en esas cosas o así. Bueno, no sé. Si no queréis meter las teselas en el horno, tenéis una alternativa, y es hacerlas en una sartén. Os voy a enseñar ahora cómo se hacen en una sartén. Es muy fácil, no tiene ninguna complicación, es prácticamente igual que en el horno, pero poniendo las teselas en... Y bueno, me diréis, pues en la sartén igual también es tóxico. Hombre, si es tóxico en el horno, va a ser tóxico en otros sitios. Pero si queréis, si os preocupa tanto ese tema, podéis usar una sartén solo para los CDs. Si los vais a hacer una vez en la vida, no os compensa. Mejor iros a una tienda, comprar las teselas ya hechas y dejaros de rollos. Pero si vais a hacer muchas y os preocupa esto de que es tóxico, lo que podéis hacer es comprar una sartén solo para eso, y al hacerlas también aireáis bien la cocina, abrís las ventanas de la cocina, el extractor, lo que sea, y no va a pasar nada, no os vais a morir por calentar unas teselas ni nada de eso. Pero bueno, yo os enseño cómo las podéis hacer en una sartén. Bueno, aquí tengo la sartén preparada, todavía no he encendido la cocina, y os voy a enseñar que he hecho una tesela, he pintado una tesela con la pintura para vidrio en rojo, para que veáis la diferencia que hay entre el horneado y las teselas que hacemos con la sartén. Entonces, para esto va a ser prácticamente lo mismo que en el horno. Ponemos un trocito de papel de aluminio en la base y encendemos la cocina y lo ponemos al máximo. Ponemos la tesela encima y esperamos. Bueno, y este es el resultado de la tesela hecha en la sartén. La verdad es que suele quedar con más burbujitas que las horneadas, y el problema que hay al hacerlas en la sartén es que la parte de arriba no se nos derrite tanto como la de abajo. En el horno, en cambio, como le viene calor de todas partes, pues se derrite también la de arriba y queda mucho mejor. En esta se va derritiendo mucho más la de abajo y queda más grande la parte de abajo que la de arriba, y la de arriba los bordes no quedan redondeados como la de abajo. Ese es el problema que vais a tener haciéndolas en la sartén. Pero si queréis hacerlas ahí, os gusta más o pensáis que va a ser menos tóxico, pues las hacéis ahí. Ya veis que las podéis crear igualmente en la sartén. Bueno, me habéis preguntado también muchísimo por la temperatura y el tiempo del horno. La temperatura, como ya os dije en el tutorial, va a ser a máxima temperatura. Si es de 250, mi horno es de 250, la pongo a 250. Si vuestro horno es de 200, pues lo ponéis a 200. La máxima que tenga vuestro horno. También el tiempo. El tiempo no es un tiempo exacto, también depende de la temperatura y del tipo de horneado que hagáis. Más o menos os tardarán sobre unos 15 minutos, pero no os puedo decir a los 15 minutos sacar las teselas. Las teselas las tenéis que sacar cuando se hayan hinchado un poco y la pintura esté con burbujitas. Os voy a enseñar las tres fases de las teselas. La primera, que es cuando la tesela todavía no está hecha, pero podéis creer que está hecha. La segunda, que es cuando está hecha, cuando tenéis que apagar el horno y no la dejéis más en el horno porque se seguirá haciendo y se os estropeará. Y la tercera es cuando está demasiado hecha y se os ha estropeado la tesela. Así que os voy a enseñar el aspecto que tiene en esas tres fases. Bueno, este es el aspecto que tienen las teselas cuando todavía no está terminado el horneado, no están hechas del todo. Si las vemos así, veis que son completamente planas, que no tienen que no han hinchado nada. La pintura sí que tiene algunas burbujitas, pero lo que es la tesela pues sigue totalmente lisa.
El problema que hay en esto, podríamos dejarlas así si os gustasen más, pero el problema es que es muy probable que se os despegue una capa con otra porque el plástico no se ha derretido bien y lo que queremos es que se pegue el plástico de arriba con el de abajo. Entonces no se pegó bien del todo y puede pasar que se nos despegue el sándwich que hicimos. Así que vamos a dejarlas un poco más en el horno y os diré cómo tiene que ser el punto exacto en el que estén hechas. Bueno, así es como deberían quedar las teselas hechas. Este es el momento perfecto para sacarlas. Si os dais cuenta, yo es que no sé si enfoca esto. A ver. Aquí la veis mejor. No se nota tanto la unión de las dos teselas, de los dos trocitos de plástico. Está un poquitín más hinchada, no está tan plana como antes y los bordes están más redonditos, ¿vale? Este sería el momento perfecto para sacarlas. Desde que las metí hasta que quedaron así, pasarían sobre 15 minutos, 20 como mucho, porque bueno, las saqué para enseñaros cómo quedaban antes de terminar y bueno, de ahí ya pasaron unos minutitos. Y así es como quedarían si las sacamos del horno a tiempo. Bueno, y aquí tengo por último las teselas ya pasadas de hornear. Por ejemplo, voy a coger esta y si os fijáis no está tan cuadrada como las otras. Se ha ido un poco el plástico hacia aquí y está un poco deforme, la verdad. Y la pintura pues no queda tan bonita como con las teselas hechas, como las teselas bien hechas. Entonces cuando se os haya derretido muchísimo la pintura, si veis aquí está, si la veis de lado se nota más. ¿Veis? Es como si las dos capas se hubiesen derretido y una se haya ido para allá y la otra para aquí. A ver, esto es un poco cuestión de práctica, hasta que le encontréis el punto exacto. Y no es cuestión de tiempo ni nada de eso. Siempre me preguntáis cuánto tiempo hay que dejarlo en el horno. Bueno, como ya os he dicho, he hecho estas teselas con 3 tipos de pintura diferente. De izquierda a derecha eran la pintura para vidrio, y ha quedado así. La témpera líquida siempre queda como un tono más claro del tono que usáis. Y siempre tiene como si fuese más aguada, ¿no? Y tiene más espacios más claritos. Y después esta es la témpera líquida, que es muy parecida... No, perdón, esta es la pintura acrílica, que es muy parecida a la pintura para vidrio. Mirad. Estas dos son las más parecidas. Eran tonos diferentes, pero bueno. La pintura para vidrio suele quedar, si es opaca, suele quedar más opaca que la pintura acrílica. Le suelen salir menos burbujitas. También os quiero enseñar cómo es la diferencia entre una tesela hecha con la sartén y otra tesela hecha en el horno. Veis que esta es la de la sartén y queda un poco más deforme que la del horno. La del horno queda mucho más cuadradita. A mí me gusta más la del horno. A esta le salen más burbujas, se derrite más la parte de abajo y bueno, no sé, a mí no me gusta mucho cómo queda en la sartén, pero bueno, es una alternativa para los que no queráis hacerla en el horno. Otra pregunta que me habéis hecho sobre el horneado es que si las teselas huelen cuando las estás horneando. No huelen nada, lo que os va a oler es el horno como si estuviese vacío pero encendido, que siempre tiene un olorcillo así a horno encendido, pero como cuando lo precalientas, pues así, no huelen nada las teselas. Bueno, y ahora que ya tenéis un poco más claro cómo se hacen las teselas, también me habéis preguntado mucho que dónde las podéis utilizar y cómo las podéis pegar. En cuanto a
¿dónde las podéis utilizar? Eso ya es cuestión vuestra. Eso ya depende de vuestra imaginación, depende de lo que queráis hacer, de lo que queráis decorar, depende de vosotros, hay que echarle un poco de imaginación a estas cosas. Yo ya os he enseñado unas macetas que he decorado con las teselas. Las he pegado con cola blanca. Si las pegáis con cola blanca aguantan perfectamente en una maceta. Y también os he enseñado, no, sí, creo que salió en algún tutorial, pero no he hecho el tutorial de este espejo, lo voy a hacer más adelante cuando tenga tiempo, pero bueno, por ahora os lo enseño así. Es un espejo que se cuelga aquí y está hecho todo con un mosaico de teselas. Y nada, yo os enseñaré el tutorial de cómo hacerlo y ya veis que quedan muy bien y quedan bastante curiosas. Parece que antes no fueron CDs esto. También he hecho una mesa con teselas. En el caso de esta mesa las he hecho con pasta de modelar, pero podéis hacer esa misma mesa con este tipo de teselas, con las teselas de CD. Os va a llevar más trabajo porque estas teselas llevan más tiempo de preparación y para una mesa un poco grande pues os va a llevar mucho más trabajo, pero queda muy bien. Imaginaros, por ejemplo, una mesa con todas las teselas por la parte de arriba. Queda muy bien, la verdad. Y en cuanto a con qué pegarlas, pues eso depende. Si queréis hacer un mosaico, lo que tenéis que hacer es pegarlas con cualquier tipo de adhesivo y una vez que esté seco ese adhesivo le ponéis un tapajuntas, aguaplast, cualquier tapajuntas que queráis ponerle, se lo untáis entre las teselas y así se quedan totalmente firmes. Si queréis aprender a hacer un mosaico, os dejo también el tutorial por la pantalla y en la cajita de información donde os enseño a hacer el mosaico en la mesa, en el que os he dicho antes. Y eso, básicamente es para hacer mosaicos esto, pero podéis hacer cualquier cosa, podéis hacer posavasos, podéis decorar cualquier objeto. Muchos me habéis dicho que queríais hacer también una cenefa en la pared. Con eso lo pegáis con cemento y después le echáis el aguaplast para cubrir todas las juntas y os va a quedar perfecto. Y si lo hacéis con teselas un poco más grandes, de 2×2 o de 3×3, os va a quedar mucho mejor. Eso sí, vais a tener que utilizar un montón de CDs, pero bueno, si después, cuando terminas este trabajo, la verdad es que compensa todo el esfuerzo que pusiste en hacer las teselas. Y nada, espero que os salgan genial las teselas si os animáis a hacerlo. Es una manualidad que vale la pena hacer y con unos resultados muy buenos, porque la verdad es que nadie diría que eso antes eran CDs. Y ya por último recuerdo que si os gustan las manualidades y los DIY podéis suscribiros al canal y así podéis enteraros de todos los tutoriales, los consejos y los vídeos de manualidades que subo. Gracias, chao.